Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un análisis por lo más superficial, vamos a hacerlo de una forma rápida y sencilla de la Constitución de la República Islámica de Irán. Y yo le traigo este tema porque es bien interesante y sobre todo nos sirve para entender otras culturas. Recordemos que el derecho no únicamente es el occidente, no únicamente es Europa y América. Yo le quiero decir a usted que a mis alumnos toda la vida yo les he dicho que abran sus horizontes, que lean autores de otros continentes, que se vayan a ver cómo funciona el mundo en Asia, en el Medio Oriente, porque esto le va a ayudar a usted a ser más tolerante, le va a ayudar a usted a comprender a otras personas, a otras formas de pensamiento, y va usted a comprender que no todo el universo gira a nuestro alrededor. Y esto es bien importante para la formación de todo abogado. Usted nunca se ha preguntado por qué en la licenciatura en Derecho nos dejan leer siempre autores franceses, italianos, españoles, mexicanos, argentinos y tal vez estadounidenses. Bueno, la razón es de que estamos totalmente occidentalizados en México y esto es una verdad de perogrullo. Evidentemente que al vivir de este lado del mundo, en las universidades de Derecho y escuelas de Derecho se les olvida decirnos qué ocurre en otros lados del planeta Tierra. Y por esa razón yo a mis alumnos siempre los invito a que vean el derecho cómo funciona en otros lugares, porque la mayoría de las cosas que nos llegan al occidente, pues evidentemente que es manipulado por los medios occidentales, evidentemente que está ideologizado por los medios y por las personas que tienen el control de todo lo que es el occidente. Y recordemos que siempre alguien nos tiene que contar la versión de las cosas. Por eso yo lo invito a usted a que vaya directamente a estudiar otras formas de pensamiento, otros sistemas que le va a dar a usted un mucho mejor criterio. La segunda prevención que le quiero hacer en este video, antes de comenzar, si no quiere escuchar, vaya a los capítulos que le voy a dejar aquí abajo, no se preocupe por ello, es que si usted tiene fobia a los extranjeros, si usted es islamofóbico, si usted es antisemita, si usted es intolerante a cualquier cosa que no sea el occidente, que no sea lo que usted ha aprendido, este video no es para usted. No se enoje. Si a usted no le gusta este tema, no vea el video. No es a fuerza esto. Yo, pues la verdad es que no tengo otro interés más que el de difundir y ampliar el criterio a los estudiantes, porque este tipo de videos como el que voy a hacer el día de hoy no lo va a encontrar usted en otro canal de derecho. Si usted busca, la mayoría de los abogados que tienen redes sociales, pues le van a hablar a usted de lo de siempre: el proceso penal, las audiencias, todo eso, tal vez los derechos humanos, el derecho civil, pero nadie se mete a estudiar a fondo ya con un poquito más de detalle lo que es el derecho en otras partes del mundo. Y es que hoy precisamente se acaba de dar la noticia de que Irán acaba de atacar a Israel por temas que no vamos a abordar en este video. Este video no es de política, este video no es tampoco de cuestiones religiosas, yo le quiero decir a usted, pero tenemos que entender lo que es el Islam. Eso sí se lo anticipo, por eso le digo que si usted es islamofóbico, este video no es para usted. Por otra parte, también le quiero decir que yo he estado en países musulmanes. Yo he tenido contacto directo con musulmanes, con algún imán por ahí en Turquía también he tenido relación, contacto, y le quiero decir que esto abre nuestra mente. Es muy importante que podamos comprender otras formas, otros sistemas de pensamiento que son distintos a nosotros y que tanto pueden estar bien ellos y nosotros podemos cometer errores, como nosotros podemos estar bien y ellos cometer errores. Esto le va a ayudar a usted a tener criterio y a ser más tolerante. Durante mi visita a algunos países del Medio Oriente donde conocí a musulmanes, le puedo decir a usted que es verdaderamente fascinante toda la cultura que hay de aquel lado y que poco nos llega aquí a lo que es América Latina específicamente. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con el estudio a propósito de las noticias que ahora están en todo el mundo, y espero que este video le guste mucho. Déjeme sus comentarios aquí abajo, dígame qué piensa. Voy a omitir ciertas palabras, le quiero decir a usted antes de comenzar, porque si no, YouTube me puede bloquear el video. ¿Por qué razón? Porque en el tema que vamos a ver hoy hay cosas que se relacionan con ciertos grupos que usted sabe de quién estoy hablando y que están muy censurados en redes sociales. Entonces voy a tratar de evitar ciertos tipos de tecnicismos del Islam, porque si no nos podemos meter en problemas. Bueno, sin más, vamos a comenzar con este análisis del día de hoy. Aquí tenemos lo que es auténticamente el análisis de la Constitución de la República Islámica de Irán.
Antes que otra cosa le quiero comentar que Irán antes era lo que se conocía como Persia. Se le conoce como Irán desde la Revolución Islámica en Irán precisamente y cambió oficialmente de nombre hasta 1935. Por lo tanto, este país de Irán que aquí tenemos no es un país árabe. Hablan y escriben árabe, evidentemente, pero su lengua oficial, como lo vamos a ver, es el persa, porque son de origen persa. No son árabes, son de la etnia persa y escribían en persa. El príncipe de Persia, para que a usted le suene algo familiar. Bueno, antes de 1935, Irán era conocido como Persia y a partir de entonces se le conoce como República Islámica de Irán. Y aquí hay que entender ciertas cuestiones. Fíjese usted, tienen una constitución, pues evidentemente ya más moderna. El hecho de que estén en el Medio Oriente y sea un país altamente conservador, no quiere decir que no hayan tenido influencia de Occidente. Yo le quiero decir a usted que por mucho que un país se cierre a la globalización, es verdad que no puede alejarse de ella y no puede estar ajeno a ella. Entonces, el documento constitucional en Irán, yo le quiero decir que tiene aspectos occidentales. Aunque le suene increíble, aunque le suene extraño, tiene cuestiones que vienen inclusive de Occidente todavía. Es una república. Recuerde usted que república es la res pública, la cosa pública, donde en teoría no se heredan los cargos. Esto quiere decir que no hay una monarquía específicamente con cargos vitalicios y en donde se pueden heredar. Pero como vamos a ver más adelante, al ser república islámica, le quiero decir a usted que no tenga en mente el concepto griego de la república, que no piense usted en la república de la Revolución Francesa, el concepto que devino después de la república, perdón, de la Revolución Francesa, ese no es el concepto que vamos a abordar aquí. Usted necesita resetearse para poder comprender la Constitución de Irán. Alejémonos de conceptos occidentales, alejémonos de conceptos de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque estamos bajo otro sistema completamente diferente. Esto no es el common law, no es el derecho romano, no es nada parecido a lo que nos han enseñado en las escuelas, en las universidades. Por esa razón, República Islámica es un concepto sui generis, si usted lo quiere ver de esta manera, en donde lo islámico significa costumbres, medidas de gobierno relativas al Islam. Todo lo que los gobiernos adoptan como medida gubernativa que viene del Islam y que viene del Corán se le denomina islámico. Por eso no es lo mismo Islam que islámico. Islam es la religión. Islámico es todo lo que el gobierno adopta con base en la religión del Islam, que es todo lo islámico precisamente. Entonces, República Islámica es una especie de república sui generis para nosotros, pero normal para ellos, en donde tiene matices, tintes, colores que tienen que ver, desde luego, con el Islam. No es una república romana, no es una república griega, no es nada que tenga que ver con el occidente. Y de Irán, bueno, porque Irán se denomina así desde cierto tiempo para acá, antes la denominada PER. De este lado encontramos un pequeño preámbulo que yo le quiero dar a usted, que es importantísimo que usted entienda. Es imposible conocer el sistema constitucional de Irán si no conocemos primero el Islam. Y esto es por lo siguiente: a partir de este momento usted debe comprender que todo lo que tenga que ver con la constitución y con el régimen político iraní está íntimamente vinculado con el Islam. Por lo tanto, yo le tengo que explicar a usted qué es el Islam precisamente. Bueno, antes que otra cosa, el Islam es una religión monoteísta, es una religión que significa por su nombre sometimiento a Dios. El que se somete a Dios es el musulmán. Alguien que se dice musulmán está diciendo implícitamente que es el sometido a Dios, que es Allah. Allah significa Dios para los musulmanes, el único Dios. El Islam es de las pocas religiones monoteístas que han habido, junto con el judaísmo y con el Islam precisamente, ¿verdad?, que cree en una única deidad, y esa deidad es Allah. Inclusive entre judíos y musulmanes el que profesa el Islam, y algunos llegan a aceptar o admitir que tanto judíos como musulmanes creen en el mismo Dios porque son religiones abrámicas. Por lo tanto, algunos aceptan que Hashem para los judíos y Allah para los musulmanes es el mismo Dios. Y bueno, esto significa Islam, el sometimiento hacia Dios, hacia un Dios compasivo. De hecho, el Corán, yo le quiero decir a usted que así empieza precisamente.
El Corán empieza en las primeras suras. Las suras son como los capítulos, haga usted de cuenta. Le quiero leer una parte en cómo abre el Corán. Dice: en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Para los musulmanes, las características de Allah es el misericordioso, es un ser, es una entidad misericordiosa y sobre todo también es compasiva. Para el musulmán, someterse a eso es la plena realización del hombre en favor de la deidad Allah. Ahora, es muy importante comentar lo siguiente que le voy a mostrar en esta pantalla. Hay divisiones en el Islam, como usted seguramente habrá escuchado. Hay varias, pero las más importantes son dos: los sunitas y los chiitas. Y para entender esto, rápidamente le voy a decir a usted que el fundador, entre comillas, doctrinal del Islam, porque si usted le pregunta a un musulmán, le va a decir que el Islam ha existido desde siempre, desde tiempos de Abraham, de acuerdo con la religión abrámica precisamente. Pero digamos que en términos cronológicos de historia universal, es Muhammad el que instaura o el que recibe del arcángel Gabriel lo que es la revelación divina. Esta revelación divina la recibe el profeta Muhammad y es aquel que va a fundar el Islam cronológica e históricamente, no religiosamente, porque insisto, el musulmán le va a decir a usted que el Islam ha existido desde toda la eternidad, pero para que nos entendamos, el Islam nace por ahí del siglo VII de la era común, es decir, por ahí del año 650, etcétera, en adelante se empieza a escribir el Corán y sin entrar en más detalle. Ahora bien, ¿por qué comento esto? Porque en el Islam hay dos ramificaciones que tienen que ver directamente con el profeta Muhammad. No es Mahoma, por eso estoy utilizando el nombre correcto, no es Mahoma. El nombre Mahoma es una mala traducción, el nombre correcto es Muhammad. Y Muhammad es el profeta del Islam, es el ideal del ser humano para los musulmanes. Cuando Muhammad muere, la pregunta que surge para los musulmanes primitivos es: ¿quién va a seguir con la guía para la comunidad? Es decir, ¿quién va a ser el que va a ejercer el liderazgo para los musulmanes de la religión que fundó el profeta Muhammad? Y unos dijeron, bueno, tiene que ser de acuerdo con la tradición, es decir, con la sunna. La sunna es la tradición musulmana de esta religión precisamente. Y casi de forma democrática, y digo casi porque acuérdese que democracia no tiene nada que ver con lo que entendemos en Occidente, Grecia, Revolución Francesa, nada que ver con eso. Los sunitas dicen: el sucesor del profeta Muhammad tiene que ser alguien que siga las tradiciones de la sunna. La sunna es precisamente la forma de la tradición musulmana. Por otro lado, los chiitas son los que dicen: el sucesor del profeta Muhammad tiene que ser un descendiente de él, del profeta Muhammad. Y el primer descendiente fue alguien que fue un primo yerno del profeta Muhammad, que es de nombre Ali. Por eso, chiita viene de Chiat Ali, que significa partidario de Ali. Entonces, de ahí viene el concepto chiita. A final de cuentas, yo le quiero decir a usted que los sunitas dicen que el sucesor del profeta Muhammad tiene que ser alguien que siga la sunna. Y los chiitas establecen que el sucesor del profeta Muhammad tiene que ser alguien que sea descendiente del profeta Muhammad, empezando por Ali precisamente. La mayoría de los musulmanes son sunitas. Solamente en algunos países como Irán precisamente son de la rama chiita. Bueno, por otro lado, hay una confusión también que necesito aclarar para abordar el tema. ¿Cuál es la diferencia entre musulmán y árabe? Musulmán o árabe, aquí pongo. Bueno, árabe es la etnia, el idioma. Haga usted de cuenta que árabe es un indígena, es alguien que tiene rasgos arábigos, es alguien que habla el árabe, escribe el árabe, es decir, es la etnia, es el pueblo árabe, es precisamente lo que se identifica con todo lo que tiene que ver con lo árabe, el idioma, por ejemplo. Ahora, musulmán es quien profesa el Islam. Ahora, muchos árabes son musulmanes, pero hay árabes cristianos, árabes, no sé, budistas, por ejemplo, hay árabes de otras religiones. Entonces, por ejemplo, si alguien cree en Jesús, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, será un árabe cristiano. Pero si ese árabe cree en Alá y en el profeta Muhammad, entonces será un árabe musulmán. Entonces, Islam es la religión que profesan los musulmanes y árabe es la etnia, es el pueblo y el idioma. Por otro lado, islámico es lo relativo al Islam, pero enfocado a política y medidas gubernamentales. Por eso el Estado islámico, porque no es Estado musulmán, es Estado islámico, porque lo islámico tiene que ver con gobierno, con medidas políticas, para que usted me lo entienda. Entonces no es lo mismo musulmán
musulmán que islam, árabe e islámico. Son 4 conceptos totalmente diferentes que usted tiene que entender para poder abordar el tema del día de hoy. De este lado, ¿cuántos musulmanes hay? Se habla de un aproximado de 1.800 millones en todo el mundo y de hecho es de las religiones que más crece en todo el planeta Tierra, y Europa tiene un crecimiento exponencial del Islam. Si usted va a Europa, podrá darse cuenta que hay muchísimos musulmanes en todo el territorio europeo, sobre todo en España, Francia y lo que es Inglaterra. Fundamentos del Islam. ¿En qué creen los musulmanes? Primero, la shahada. La shahada es establecer que no hay más Dios que el Dios Allah, y que Mahoma o Muhammad es el mensajero de Dios. Para que alguien sea musulmán, tiene que recitar esto ante 2 testigos musulmanes, desde luego. Entonces, la shahada es: no hay más Dios que Allah y Muhammad es el mensajero de Allah. Y le voy a mostrar a usted una shahada que yo tengo aquí precisamente. Aquí en la pantalla, esta es mi mano, y esta shahada me la traje de Turquía. Esta caligrafía islámica que es preciosa, me parece verdaderamente fascinante a mí en lo personal. La cultura islámica creo que es algo tan bonito, tan bello, que bueno, pues me traje una shahada de Turquía y ahí la tiene usted. Esto es la shahada. Esto, lo que dice en árabe con caligrafía, desde luego, es esto que está aquí: no hay más Dios que Allah y Muhammad es el mensajero de Allah. El siguiente es el salat. Salat es orar 5 veces al día en diferentes horarios. Zakat es una especie de diezmo que se tiene que dar no por obligación sino por convencimiento, que es la caridad. No existe el diezmo en el Islam, existe el zakat, que es dar dinero a los más desfavorecidos. En la doctrina musulmana no existe la pobreza extrema. Claro que hay pobres, como en Pakistán, por ejemplo, son musulmanes y hay muchísima pobreza, pero en la doctrina islámica no hay propiamente un concepto de extrema pobreza, porque un mandamiento para todo musulmán es que de su ingreso tiene que dar algo para los demás fieles, para evitar precisamente que caigan en la pobreza extrema. El siguiente es el saum, y que es el ayuno en Ramadán. Ramadán es el mes sagrado para los musulmanes, que puede caer en diferentes épocas del año porque ellos siguen un calendario lunar. Por lo tanto, no pueden comer nada desde que amanece hasta que se oculta el sol durante el mes de Ramadán, que acaba de terminar precisamente en el mes de abril, que estamos nosotros en el calendario occidental. Y por último, el Hajj. El Hajj es la peregrinación a la Meca. La Meca es el lugar más sagrado para los musulmanes. Está en Arabia Saudita. Antes fue Medina, pero después, con una disputa con los judíos en el siglo VII de la era común, lo que pasó fue que consideraban como sagrada y principal ciudad del Islam a Jerusalén. Después fue Medina y después fue la Meca, y se quedó la Meca como la ciudad más sagrada para el Islam. Y de hecho, una de las obligaciones de todo musulmán es al menos ir una vez en la vida a la Meca a hacer peregrinación. Usted puede buscar imágenes de la Meca, donde está la Kaaba, precisamente, que es un cuadro, un cubo enorme negro con una piedra ahí que todos los musulmanes tocan. Es un lugar fascinante en Arabia Saudita. Usted puede ir y ver precisamente, aunque no puede participar si no es musulmán, en este tipo de peregrinación. Bueno, fundamentos del Islam, ahí está, perdón, la repetí. Y ahora sí, vamos a ver algunos elementos. Ya le di a usted cuáles son las bases del Islam. Sin esto, no puede entender la constitución iraní. Por eso es que abordé un rato este tema del Islam. Ahora sí, algunos elementos a destacar importantísimos. Vamos a ver. En Irán, la suprema ley es la constitución, pero también la Sharia. La Sharia es la ley islámica y se menciona en el artículo 112 de la constitución de Irán, precisamente. Entonces, la Sharia es una ley que rige para todos los musulmanes. Es una norma casi que codificada, articulada, donde se establecen principios religiosos, valores de comportamiento para poder lograr una sana convivencia entre musulmanes. Entonces, en Irán, y la suprema norma es primero la Sharia y la Constitución. Claro, la Sharia desde el punto de vista social teológico, y la Constitución desde el punto de vista estrictamente jurídico político. Pero recordemos que no estamos en Occidente, estamos en una constitución del Medio Oriente, en donde la religión oficial es el Islam y por lo tanto tiene el mismo peso prácticamente tanto la una como la otra. ¿Por qué? Porque la Constitución remite a la Sharia. Es tanto como si usted dijera que la Constitución, imagínese que remitiera a la Biblia en el Occidente. Así haga de cuenta usted. Es parecido porque el documento
que lo que para los cristianos es la Biblia, y para los judíos es el Tanaj, para los musulmanes es el Corán. Pero para que nos entendamos, es tanto como si en México se dijera que la Constitución remite al catecismo o remite a la Biblia, precisamente a la Biblia católica. Aunque son cristianos, son católicos, ¿sí? Esto significa que la norma suprema es la Constitución y la Sharia, y la Constitución misma remite a la propia Sharia. De este lado encontramos lo que es que una mención respecto de la mujer. La mujer es compañera de lucha del hombre para la Constitución Islámica de la República de Irán. Así se menciona literalmente en el preámbulo. La mujer se establece que desde la Revolución Islámica fue liberada por la sociedad musulmana de Irán, independientemente de lo que usted piense, porque yo sé que este es un tema polémico, ¿verdad?, por el trato a la mujer en estos países, pero al menos eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que estamos analizando el día de hoy. Y la Constitución dice expresamente es compañera de lucha del hombre. Y hay algo curioso que le quiero decir a usted. En el preámbulo de mujeres de la Constitución de Irán, el primer momento en el cual aparece el concepto de derechos humanos, solo aparece 2 veces, pero la primera vez donde aparece el concepto de derechos humanos, ¿sabe dónde es? En el preámbulo de mujeres precisamente. Entonces, yo le quiero decir a usted que, por ejemplo, una de las universidades fundadas por mujeres musulmanes es la de Fez, en Marruecos precisamente. Fue una universidad fundada por una mujer musulmana. Tiene que entender usted que los derechos en este tipo de países son entendidos de forma muy diferente a como usted y yo los aprendimos. Por eso yo le pido tolerancia para comprender este tipo de temas. Si no tiene tolerancia, usted no va a entender nada. Entonces, más allá de si estamos de acuerdo o no, así es como lo pone la Constitución de Irán, y el primer lugar donde se mencionan los derechos humanos, casualmente, es donde se habla de las mujeres. Ahora, otra pregunta que usted va a tener seguramente es esto que está aquí, la pena de muerte. La pena de muerte está permitida desde luego en Irán a través de la Constitución, pero le quiero decir que no se menciona directamente o expresamente la pena de muerte en la Constitución iraní, sino lo que ocurre es que como la Constitución remite a la Sharia y la Sharia aprueba la pena de muerte para el caso de asesinato, por ejemplo, de apostasía, en países muy radicales como Afganistán inclusive, la Sharia permite aplicar la pena de muerte. Ahora, no es la Constitución de Irán la que establece la pena de muerte, sino que es por remisión a la Sharia, por la cual usted ha escuchado que Irán aplica pena de muerte para cierto tipo de delitos considerados como graves por el Poder Judicial, que ahorita vamos a ver más adelante. Ahora bien, el eje ideológico y religioso es el Corán, punto. No hay vuelta de hoja, es el Corán y de ahí viene la Sharia, la Constitución, etcétera. Pero el eje rector, la palabra de Allah, es el Corán. Y a continuación voy a agrandar la cámara para que usted pueda ver algo que le quiero mostrar aquí precisamente. Vamos a ver, ya me agrandé. Aquí tengo yo en mis manos un Corán que me traje de Turquía. Vea qué bonita obra. Le voy a quitar la cubierta para que la pueda apreciar mejor. Vea qué bonito está este Corán. Aquí está, aquí viene una shahada, el noble Corán, y esta edición viene, evidentemente, como yo no sé árabe, ¿verdad? Y tampoco sé persa, pues viene tanto en español como en árabe. Usted aquí la puede ver perfectamente. Es un libro precioso, verdaderamente. No lo vea usted, si no quiere, no lo vea como algo religioso, véalo como algo místico, como algo que vale la pena aprender de otro tipo de culturas, como un mensaje bonito. Ahí está el texto tanto en árabe como en español, precisamente para que yo lo pudiera comprender. Por eso fue que lo adquirí en ambos idiomas. El Corán para los musulmanes es la palabra revelada por el arcángel Gabriel a los musulmanes, en concreto al profeta Mohammed. Segundo punto importante, hay que tratar éticamente a los no musulmanes de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución de Irán. Fíjese qué curioso. El segundo lugar y última vez que va a aparecer el concepto de derechos humanos en la Constitución de Irán, ¿sabe dónde es? Cuando se dice que hay que tratar éticamente a los no musulmanes. Pero ahorita va a ver usted la restricción que hay. Es curioso porque se piensa que Irán es un país muy intolerante y lo es, verdaderamente lo es. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Ojo, yo lo que digo es que así es únicamente. Y para poder comprender a los iraníes, usted tendría que leer parte o buena parte del Corán para poder comprender la mente
de la persona que vive en Irán y que está convencida de sus creencias. Entonces, fíjese usted, el segundo y último lugar donde va a ver usted la palabra o la frase derechos humanos en la Constitución de Irán es cuando se dice que hay que tratar éticamente a los no musulmanes, artículo 14. Pero fíjese usted la restricción, lo anterior es siempre y cuando se abstengan o se abstienen de participar en conspiraciones o actividades en contra del Islam y de la República Islámica de Irán. Como se puede dar usted cuenta, sí te respeto, pero siempre y cuando no conspires contra la religión ni contra la República Islámica. O sea que al final viene a ser un concepto muy mimetizado, muy mezclado, islámico, república, república islámica y contra el Islam. Como se puede dar cuenta, es una especie de círculo donde converge lo político, lo religioso, la fe, lo jurídico, todo converge, al final apunta todo hacia la religión islámica. Entonces, siempre y cuando se abstenga de participar en conspiraciones o actividades contra el Islam y la República Islámica del Irán. Bueno, otro eje fundamental de la Constitución iraní es que todas las leyes y reglamentos civiles, penales, etcétera, deben basarse en criterios islámicos. Vea usted cómo la religión, por eso yo empecé esta plática hablando del Islam, porque si usted no comprende el Islam, simple y sencillamente no podría comprender la clase del día de hoy acerca de la Constitución de Irán. Entonces, todo debe basarse en los criterios del Islam. Pregunta, ¿cuáles son los criterios del Islam? Bueno, pues en términos de norma humana, la Sharia, y en términos de norma divina, el propio Corán precisamente. Este principio se aplica absoluta y generalmente a todos los artículos de la Constitución. Entonces, el enfoque de interpretación constitucional en Irán es el Islam únicamente, así como a todas las demás leyes y reglamentos, y personas sabias del Consejo Constitucional son jueces de esta materia. Ahorita vamos a ver más adelante cuál es el Tribunal Constitucional de Irán, que se va a poner muy interesante esto, sin lugar a dudas. Ahora, también le quiero decir a usted que, como usted se puede dar cuenta, este es el motivo por el cual Irán no participa en todo lo que tenga que ver con cuestiones de derechos humanos, por qué no participa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por qué no participa siempre en la ONU, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces en las que sí, hay veces en las que no, forma parte de la comunidad de naciones, pero no comparte todos sus postulados, por lo que estamos leyendo precisamente. ¿Está bien o mal? No sé, eso le corresponde a usted juzgarlo. Hoy estamos haciendo un análisis de la Constitución únicamente. Ahora bien, vamos a pasar al análisis constitucional, ya una vez dicho los ejes rectores constitucionales de la República Islámica de Irán. Vamos a ver cómo está estructurada la Constitución de Irán. Primero que nada tiene un preámbulo de la gloriosa, como le dicen a ellos, casi como la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Islámica de 1979, cuando se instaura esta Constitución que estamos leyendo precisamente. Representa aquí, como puede dar cuenta, objetivos, metas, finalidades de la Constitución. O sea, cuando usted abra una Constitución islámica, en el preámbulo se va a encontrar todo el porqué, la exposición de motivos, las razones, las causas de la Revolución Islámica de 1979. En el capítulo primero establécense principios generales, es decir, la religión, el sistema político, qué tiene que ver el Islam chiita, porque recuerde que de lo que le expliqué al principio, Irán es chiita estrictamente, no son sunitas, son chiitas. Entonces, en ese sentido, vea cómo la religión oficial es el Islam chiito, duodecimano, la soberanía también, que ahorita lo vamos a explicar, y el liderazgo religioso, que también vamos a explicar ahorita. Como usted se puede dar cuenta, quizá ahorita usted esté diciendo qué horrible, qué terrible que Irán sea de esta manera. A ver, es que usted no puede juzgar algo que no conoce, y no puede juzgar algo en lo que no ha vivido, y algo en lo que no se ha desenvuelto ni desarrollado. Todos somos productos de las condiciones materiales en las que crecimos. Yo crecí en el occidente, que es México. Estas personas crecerán bajo otro tipo de principios, de valores. Entonces yo no puedo juzgar algo en donde no crecí. Sí puedo condenar actividades o conductas atroces como guerras, asesinatos, todo eso, claro que lo podemos juzgar moralmente, porque hay principios universales, pero yo no me puedo meter con la vida personal ni con las creencias de alguien más. Eso, hablando de los principios generales de la Constitución de Irán, que habla del liderazgo religioso y la soberanía. Ahorita va a ver usted dónde reside para la Constitución de Irán precisamente. El capítulo segundo establece lo que es la lengua, que es el persa,
aunque hablan árabe también y escriben en árabe también, escritura, calendario oficial, la bandera del país, cosa que no existe en México. Si usted se da cuenta, es curioso que en México no tenemos en nuestra constitución cuál es el idioma oficial, cuál es la escritura oficial en México, cuál es la bandera oficial. Se establecen normas secundarias en la ley de los símbolos patrios en México, pero en México no tenemos en nuestra constitución este dato de aquí que habla acerca de los símbolos patrios, no están en nuestra constitución. Dato curioso. Capítulo tercero, derechos del pueblo, enumera derechos y libertades de los ciudadanos, en tanto a la libertad de expresión y eso, pero usted recuerde, no es la libertad de expresión de la Revolución Francesa, no es la libertad de expresión de los derechos humanos de la ONU, no es así. Es de acuerdo con la Sharia y la ley islámica en general. Capítulo cuarto, actividad y asuntos financieros. Esto ya es una cuestión más orgánica. La prohibición de la usura, por ejemplo, precisamente por el zakat, que prohíbe prácticamente por dogma de fe la pobreza extrema, es que la Constitución lleva, exacto, a rango constitucional, la prohibición de la usura, a la no explotación del hombre por el hombre. Entonces fíjense qué diferente enfoque existe. De alguna forma esto es un derecho humano consagrado en su constitución, la no explotación del hombre por el hombre en términos financieros, al prohibir la usura, pero no lo dicen de esa manera, lo dicen de otra forma totalmente diferente. Vea usted qué fascinante es todo esto. Capítulo quinto, soberanía y poderes públicos. Ahorita vamos a ver cómo se dividen los poderes en Irán. De este lado encontramos el capítulo sexto, que es el poder legislativo, el capítulo séptimo, el poder ejecutivo, el octavo, el supremo liderazgo, que es algo muy interesante que ahorita le voy a explicar a usted lo que es, que no existe en el occidente tampoco. Capítulo noveno, el poder judicial. Capítulo décimo, radio y televisión. Fíjense qué curioso, ¿no? Que la Constitución de Irán destine todo un capítulo únicamente a radio y televisión. Esto habla de un pleno control, una rectoría absoluta por parte del Estado Islámico de Irán precisamente. Capítulo 11, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y por último va a encontrar usted modificaciones a la Constitución y política exterior en el capítulo 12º y 13º. Bueno, ahora bien, vamos al estudio particular de la Constitución de Irán para que usted aprenda cómo está diseñado este tipo de Estado. Primero que nada hay que hablar de un personaje importantísimo en Irán que es el líder supremo, el que dijimos hace rato. El líder supremo es Ali Khamenei, que es la persona que les voy a mostrar a continuación. La tengo aquí justamente. Ali Khamenei es esta persona que estamos viendo en la pantalla. Él es el líder supremo. Es la máxima autoridad. Nada se mueve si él no dice. Tiene poder teológico, tiene poder religioso, jurídico y político. Es una figura que no existe en el occidente. Por eso me parece fascinante estudiar estos temas, porque con esto podemos entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, este personaje que estamos viendo aquí es el líder supremo de Irán y es la autoridad moral más elevada que existe en este tipo de países. Bueno, en concreto en Irán. Está en los artículos 107 y 110, claro, entre otros, y no existe, como les comentaba, en el occidente. Esto es totalmente incompatible con nuestra constitución mexicana, por ejemplo. ¿Qué puede hacer el líder supremo en Irán? Pues vea usted, tiene facultades que en occidente tiene un primer ministro o un presidente de la república. Es decir, muchas de las facultades que tiene en México el presidente de la república las ejerce el líder supremo en Irán. Por eso le digo que a usted se le pueden fundir los cables, porque esto no existe en el occidente. Entonces fíjense, por ejemplo, políticas generales de la república, previa consulta con el Consejo de Exigencia de la Nación. Vea el poder que tiene. O sea, este señor tiene el timón de mando sobre toda la dirección hacia qué rumbo, qué camino político histórico va a tomar la República Islámica de Irán. Nada más y nada menos. Tiene ese poder tan grande en realidad. Supervisión de la adecuada ejecución de las políticas generales del sistema. O sea, eso es todo lo que usted quiera prácticamente. Dictar decretos para refrendos nacionales, el refrendo como lo que en México hace el presidente de la República, asumir el mando de las Fuerzas Armadas, que en México lo hace el presidente de la República, igual en Estados Unidos y en Europa en general, por el sistema occidental. En Irán, vea usted, al ser de Medio Oriente, cómo esta facultad la tiene el líder supremo, no el primer ministro presidente de la República Islámica. Declarar la guerra, que en México también lo hace el presidente de la República, es el comandante supremo. Es decir, lo que en
México es el presidente, en Irán lo es el líder supremo porque moviliza también a las Fuerzas Armadas permanentes y no permanentes también, como las Guardias Nacionales o cuerpos de reserva. De este lado, nombramiento de ciertos funcionarios, o sea, él es el que recibe renuncias de ciertos funcionarios, no se pueden ir si él no lo aprueba, si él no lo acepta, resuelve diferencias entre Fuerzas Armadas. Fíjense qué poder tan inmenso tiene este líder supremo, porque, o sea, imagínense que los cuerpos armados de un estado tengan un conflicto. Bueno, pues es el líder supremo el que puede resolver la disputa, ¿eh? No es el Poder Judicial, no es el Congreso, que es una asamblea consultiva que ahorita vamos a ver, no, como en Occidente, es una sola persona la que puede resolver este tipo de temas, resolver problemas que no pueden resolverse por medios convencionales. Fíjense qué curioso dato, ¿no? Firmar el decreto que formaliza la elección del presidente de la República por el pueblo, idoneidad de candidatos a la presidencia, o sea, él es el que califica quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Y aquí están más elementos si ustedes los quieren leer. Vea cuánto poder tiene esta persona en realidad, ¿no? Puede destituir al presidente de la República, lo que en Occidente puede hacer algunos parlamentos, como yo lo he propuesto en algunos videos, porque es un órgano colegiado, un parlamento. Bueno, pues en Irán resulta que una sola persona puede destituir al presidente de la República teniendo debidamente en cuenta los intereses del país después de que el Tribunal Supremo le haya declarado culpable de violación a sus deberes constitucionales o después de una votación en la Asamblea Consultiva Islámica que acredita incompetencia. Vea usted, o sea, le pasan datos, le pasan información y es el líder supremo el que puede decir se destituye al presidente de la República. Indulta personas también, es decir, la facultad que en México le corresponde de indulto al presidente, en Irán lo puede hacer el líder supremo. Religión oficial, la Constitución por mandato constitucional establece que es el Islam. Sin embargo, los zoroástricos, judíos y cristianos, vea usted, son las únicas minorías religiosas reconocidas. Dentro de los límites de la ley, son libres de realizar sus ritos y ceremonias religiosas y de actuar según su propio canon en cuestiones de asuntos personales y educación religiosa. Entonces, como usted se puede dar cuenta, sí hay tolerancia de otras religiones en Irán, pero solamente de 3 iraníes zoroástricos, de Zoroastro, judíos y cristianos. Claro que la norma secundaria seguramente es muy restrictiva y por esa razón usted ha escuchado ciertas noticias de que a los cristianos les pasa esto o aquello, o que algún judío en Irán es rarísimo ver a un judío en Irán. Pues simplemente es un país un poco hostil frente a este tipo de minorías, porque precisamente son, ¿qué cosa? Minorías religiosas. No está prohibido profesar otra religión, se puede profesar estas 3 y no hay tolerancia de otras, ¿sí? Son las únicas reconocidas por la Constitución como minoría. Ahora bien, la soberanía. ¿Quién ejerce la soberanía en Irán? Pues la Constitución dice que la ejerce Dios, que la tiene Dios y el pueblo la ejerce. Obviamente es distinto completamente a cómo funciona en Occidente y cómo funciona en México. En México la soberanía por el 39 constitucional reside en el pueblo, originaria y esencialmente. En Irán también resulta así, pero deviene de Dios, punto. Y vea usted lo que dice aquí. Este artículo lo pasé literal de la Constitución, lo copié y lo pegué. Dice, la soberanía absoluta, esto es sin límites, sobre el mundo. Fíjense qué curioso. La Constitución de Irán da una soberanía a Dios, a Allah, no solamente respecto de Irán, sino de todo el mundo. Quizá ahora está entendiendo usted muchas cosas. Y el hombre pertenece a Dios y él es quien ha hecho al hombre dueño de su propio destino social. Recuerde que es una república religiosa, teocrática prácticamente. Entonces, en ese sentido, por eso yo hablé primero del Islam. Si usted no entendió el Islam, no está entendiendo eso. Nadie puede privar al hombre de ese derecho divino, ni subordinarlo a los intereses creados de un individuo o grupo particular. El pueblo ejercerá este derecho divino. ¿Ya se dio cuenta? En pocas palabras, el que ejerce el derecho de soberanía es el pueblo, pero que le deviene de Dios, de Allah, el misericordioso, el compasivo. Poderes. ¿Cuáles son los poderes que existen en Irán? Curiosamente es muy parecido a Occidente. Yo cuando estuve estudiando el tema pensé que iba a ser un poco diferente, y lo es, pero yo no esperaba que hubiera una división de poderes como la entendemos en Occidente. Igual, ejecutivo, judicial y legislativo, nada más que con diferencias muy importantes. Aquí dice, los poderes de gobierno en Irán residen en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que funcionan bajo la supervisión del Alayat, que son los ayatolas, absoluto y el liderazgo del Umma. Estos poderes son
independientes entre sí, parecido de alguna forma a lo que es en Occidente. Pero ahorita usted va a ver algunas diferencias. Fíjese usted, el poder legislativo en Irán está encomendado a una asamblea consultiva, islámica desde luego. Entonces aquí está integrada por representantes elegidos por el pueblo, la legislación aprobada por este órgano después de pasar por las etapas especificadas en los artículos siguientes, que son los que ahorita vamos a ver, se comunica al Poder Ejecutivo y Judicial para su implementación. Entonces son diputados, haga usted de cuenta, son miembros, nada más que no se llaman diputados, que crean leyes apegados a la norma islámica, que es la Sharia, evidentemente. El Poder Ejecutivo se compone por presidente y ministros, que son los secretarios de Estado, haga usted de cuenta, ¿no? Son muy parecidos a lo como funciona en Occidente. Las funciones del Ejecutivo están encomendados a estos dos personajes y el presidente debe ser elegido entre personalidades religiosas y políticas. Primera diferencia. En Irán el presidente es un religioso, pero no solamente porque tenga su religión, porque aquí en México el presidente pues, también puede tener su religión. No, aquí es una persona que ejerce culto religioso y además un cargo político. Vea usted cómo, vuelvo al punto, la política y la religión en Irán están totalmente mezcladas, totalmente mimetizadas, que reúnen las cualidades siguientes. ¿Cómo debe ser el presidente de Irán? Primero, de origen iraní, de nacionalidad iraní, que son cosas diferentes, capacidad administrativa e ingenio, buen historial, sea lo que eso signifique, confiabilidad y piedad, sea lo que eso signifique, creencia convencida en los principios fundamentales de la República Islámica de Irán y el Mahad oficial del país. Ahí está. Esto se refiere a toda la cultura, idioma, lengua de Irán precisamente. Y vea usted cómo increíblemente no importa la edad, a menos de que haya algún dato que no conozca, de que por ejemplo para ser algún religioso requiera cierta edad. Pero sí le quiero decir a usted que las mujeres no ocupan cargos públicos. Usted por ejemplo podrá decir, oiga, pero aquí no dice que tiene que ser hombre el presidente. No, pero la Sharia, recuerde usted que sí lo establece. Y la Constitución remite a la Sharia, que es la ley islámica precisamente. Entonces, curiosamente, tiene más requisitos Irán para su presidente que México para ser presidente, ¿no? Bueno, aquí hay algo bien interesante. Después del cargo de liderazgo, ¿cuál es el cargo de liderazgo? El supremo líder que vimos hace rato, el que le puse yo en la pantalla. El presidente es el funcionario más alto del país. Le corresponde la responsabilidad de implementar esta constitución que estamos leyendo, actuar como jefe del Ejecutivo, excepto en asuntos directamente relacionados con el líder, que son los que ya dijimos, por ejemplo, declarar la guerra, como ahora que tenemos la noticia de que Irán atacó a Israel, por ejemplo. Bueno, pues aquí en esta noticia que hoy salió precisamente, el supremo líder es el que toma cartas en el asunto y es el que moviliza a las Fuerzas Armadas. El presidente es elegido por un periodo de 4 años mediante el voto directo del pueblo y su reelección para un mandato sucesivo solo se permite una vez. Entonces, esto demuestra que es una república, pero al modo islámico, desde luego, ¿sí? Judicial. ¿Cómo se compone el poder judicial en Irán? Primero, tribunales y Suprema Corte. Usted dirá aquí, es como en México. Pues no. Suprema Corte es un supremo tribunal de legalidad y los demás tribunales de legalidad. El Tribunal Constitucional de Irán, lo vamos a ver ahorita, pero es un órgano separado del Poder Judicial. Yo creo que esto es muy positivo en realidad. Las funciones del Poder Judicial deben estar desempeñadas por tribunales de justicia que deben formarse de acuerdo con los criterios del Islam y están investidos de la autoridad para examinar y resolver litigios, promover los derechos del público, impartir y dictar justicia, implementar los límites divinos, ¿sí? Hay algo muy importante que yo le quiero decir a usted que yo encontré como diferencia con Occidente. En Irán resulta que el Poder Judicial investiga y juzga. En Occidente, por ejemplo, en México, el Poder Judicial no investiga. Investiga la Fiscalía, el Ministerio Público, pero no investiga el Poder Judicial. De tal suerte que en un proceso penal, el que investiga es la Fiscalía y turna la carpeta de investigación a la autoridad judicial y el juez juzga. Bueno, en Irán no. En Irán resulta que el que investiga es el Poder Judicial, el juez. Investiga y juzga agravios, violaciones de derechos. No, ojo, no dice derechos humanos, dice solamente derechos y denuncias. La resolución de litigios, solución de disputas y adopción de todas las decisiones y medidas necesarias en materia sucesoria que la ley determine, restaura derechos públicos, promueve la justicia, supervisa aplicación de ley, ¿sí? Bueno, algunas otras atribuciones, por ejemplo, descubrimiento de delitos. Y vea usted, esta palabra descubrimiento significa investigación, persecución. Eso quiere decir que, como le digo, el Poder Judicial investiga, cosa que en México hace una fiscalía, ¿no? Procesa, castiga delincuentes, promulga penas, es decir, hace del conocimiento del pueblo la pena que se le puso a una persona concreta y el Código Penal
constitucional islámico, que tiene igualmente una vinculación directa con la Sharia por delitos graves. Ahí es donde viene la pena de muerte, precisamente. Tomar medidas adecuadas para prevenir la ocurrencia de delitos y formar a los delincuentes. Entonces, vea usted cómo en México eso le correspondería al Poder Ejecutivo, por todo el derecho penitenciario, todo lo que tiene que ver con prisiones, medidas de seguridad, política criminal, todo ese tipo de administración carcelaria le corresponde en México al Ejecutivo. Bueno, en Irán le corresponde al Poder Judicial. Consejo de Guardianes. Ahora sí, hace rato yo le comentaba a usted que en Irán el Poder Judicial tiene un Tribunal Supremo, que es una Suprema Corte, y tiene cortes judiciales. Bueno, el Tribunal Constitucional de Irán no se llama propiamente Tribunal Constitucional, se llama Consejo de Guardianes o Consejo Constitucional, aunque más técnicamente le dicen Consejo de Guardianes. Y lo que dice es lo siguiente: con miras de salvaguardar las ordenanzas islámicas y la Constitución. Fíjese usted, esto muy importante. ¿Por qué formalmente en Irán se llama Consejo de Guardianes y no Consejo Constitucional? Sí se le denomina así en la práctica, pero es decir, lo que yo le quiero comentar a usted es que en la forma técnicamente se conoce como Consejo de Guardianes. Bueno, porque tienen como tarea guardar las ordenanzas del Islam, las ordenanzas islámicas, no nada más la Constitución. Por eso no es Tribunal Constitucional, es Consejo de Guardianes de las ordenanzas islámicas y claro que también de la Constitución. Entonces vea usted cómo tiene dos funciones: proteger Constitución y proteger ordenanzas islámicas. Aquí auténticamente vemos el enfoque en el Islam que tiene la Constitución de Irán, a fin de examinar la compatibilidad de la legislación aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica con el Islam, que es el poder legislativo. Hagan de cuenta que la Asamblea Consultiva es el Congreso de la Unión. Se constituirá un consejo que se denominará Consejo Constitucional con la siguiente composición. Bueno, 6 hombres religiosos justos, tienen que ser varones y conscientes de las necesidades actuales de los problemas del momento y que serán seleccionados por el líder. Es decir, el líder supremo, o sea, esta persona es la que designa a los ministros de la corte, haga usted de cuenta, ¿no? Pero que son miembros del Consejo de Guardianes. 6 juristas especializados en diferentes áreas del derecho que serán elegidos por la Asamblea Consultiva Islámica de entre los juristas musulmanes designados por el jefe del Poder Judicial. Estos otros ya no son designados por el líder, sino que ahora son designados por el Poder Judicial o propuestos por el Poder Judicial, y así se conforma. Ahora, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son los responsables de salvaguardar la independencia e integridad del territorio del país, así como el orden de la República de Islam. Aquí no hay nada nuevo, es igual en Occidente en realidad, solamente el enfoque islámico. Debe ser un ejército islámico otra vez. ¿Por qué no se utiliza la palabra musulmán? Porque islámico, repito, es lo relativo a las ordenanzas gubernamentales, a las directrices políticas, y lo musulmán es lo relativo a la religión. Entonces, todo lo que tenga que ver con islámico va dirigido a gobierno, comprometido con la ideología y el pueblo islámico. Si debe reclutar para su servicio a personas que tengan fe en los objetivos de la revolución islámica y estén dedicados a la causa de realizar sus objetivos. Ahí está, ahí se me fue 2 veces la palabra. No admiten extranjeros. En México, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que el ejército mexicano no admite extranjeros en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra sí está permitido a los extranjeros alistarse en el ejército mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una diferencia igual que encuentro en estos dos tipos de temas. Ahora bien, aquí viene un verso súper polémico. No sé si decir esta palabra porque puede que YouTube me censure el video y no quisiera eso, pero usted sabe a lo que me refiero. Hay una frase y hay algo que citan mucho algunos musulmanes radicales, islámicos más bien, que tiene que ver con una guerra santa. Bueno, ese concepto está en el Corán, en uno de los versos, como la sura de Dios, el 860. Aquí lo vamos a ver, ahorita se lo voy a enseñar. No voy a decir la palabra porque no quiero que YouTube me censure, pero ¿qué significa esto? Guerra santa. La guerra santa se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Místicamente, bélicamente, etcétera. No me voy a meter en eso, pero lo contempla la Constitución de Irán. Esto significa que la Constitución reza así: prepara contra ellos toda la fuerza que puedas reunir y caballos listos para la batalla, infundiendo miedo en el enemigo de Dios y tu enemigo, y en otros más allá de ellos, desconocidos para ti, pero conocidos por Dios. El gobierno está obligado a proporcionar un programa de entrenamiento militar con todas las instalaciones necesarias
necesarias para todos sus ciudadanos de acuerdo con criterios islámicos, de tal manera que todos los ciudadanos siempre puedan participar en la defensa armada de la República Islámica de Irán. La posesión de armas, sin embargo, requiere autorización de las autoridades competentes. A ver, no voy a decir la palabra, insisto, pero usted ya sabe de qué estoy hablando. Gracias a este versículo que le voy a mostrar aquí tengo mi Corán precisamente, aquí en la sura número 8, que habla de Dios precisamente. Ahorita le voy a decir específicamente cómo se llama esa sura. Sura de los botines de guerra se llama. En el versículo 60 dice: preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis. Así atemorizaréis a los enemigos de Alá, que son también los vuestros, aparte de otros que no conocéis, pero que Alá sí conoce. Lo que gastéis en el camino de Alá se os pagará con creces y no sufriréis ninguna injusticia. Aquí está. Este versículo es polémico porque los más extremistas, usted sabe a quién me refiero, no voy a decir la palabra, lo han invocado para hacer cosas terribles en realidad. Pero bueno, y está en la Constitución de Irán. Hay un Consejo de Seguridad, la Constitución también se puede modificar, su constituyente permanente, haga de cuenta. Aquí se establece que puede ser revisada la Constitución de la siguiente manera: el líder supremo, o sea, este señor que está viendo usted en la pantalla, emite un edicto al presidente, al que ya hablamos, después de consultar al Consejo de Exigencia de la Nación, estipulando las enmiendas o adiciones que deben realizarse por el Consejo de Revisión de la Constitución, que está integrado por, es decir, ¿quién puede iniciar una reforma constitucional en Irán? Únicamente la puede iniciar esta persona que es el líder supremo, ¿sí? ¿Qué órganos constituyen el constituyente permanente, valga la redundancia, de Irán? Primero, miembros del Consejo Constitucional, jefes de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, miembros permanentes del Consejo de la Exigencia de la Nación, 5 miembros de la Asamblea de Expertos, 10 representantes seleccionados por el líder, directamente por él, 3 representantes del Consejo de Ministros, 3 representantes del Poder Judicial, 10 representantes de los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica, el poder que es legislativo, es el Congreso, y 3 representantes de entre los profesores universitarios. Fíjense qué interesante, ¿no? Es mucho más difícil, por lo que usted puede dar cuenta, modificar la Constitución de Irán que la Constitución mexicana. Muchísimo más complicado. Pero vea qué interesante, cita profesores universitarios. Yo creo que eso podríamos implementarlo en México de alguna forma, ¿no? Lo otro tengo mis dudas, pero el último punto me parece bastante interesante. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. Espero que a usted le haya servido, que haya abierto usted sus horizontes respecto de este tema verdaderamente fascinante del Islam. Lo único que le puedo decir es que si usted no entiende que en otros lugares piensan diferente a usted, no va a entender nada en la vida. Si usted no viaja, no ve más allá de donde usted creció, de lo que usted aprendió, nunca se le van a abrir sus horizontes. En ese sentido, yo le quiero decir que el Islam es fascinante, tiene cosas muy polémicas, como lo que leímos ahorita de la Sura 860, muy polémicas respecto al trato a las mujeres, sobre todo extranjeras, y también locales, desde luego, ¿no? Que lo que es el chador, el hijab, por ejemplo, la burka, que son lo que se ponen las mujeres para cubrir su cabello y a veces su rostro, pero definitivamente es como en todas las religiones, cae en manos humanas para interpretar, y cuando el ser humano interpreta algo, echa a perder todo. Lo importante es que sean ustedes buenas personas, que entiendan a los demás, que aprendamos a tolerar, a entender a otras personas, a otras culturas, y con eso vamos a tener un mundo mejor, sobre todo en el entorno de guerra que tenemos hoy, que acaba de estallar precisamente un conflicto entre Irán e Israel. Esperemos que haya las menos bajas civiles posibles de inocentes, porque muchas veces los menos culpables son los que más pagan, y por culpa de disputas religiosas o de gobiernos, son los civiles los que terminamos pagando por culpa de gobernantes, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado a usted este video y haya aprendido algo. Nos vemos en una nueva transmisión.